Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Juan Clark, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoUR en Twitter e Instagram, @RadioEscuelaUR en Twitter e Instagram, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para arrancar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de el arte en la UCAP. La Universidad Católica Andrés Bello ha sido importante desde su fundación. El aporte profesional, teórico, investigativo ha podido evidenciarse en muchos campos del saber. Hoy en día es la universidad privada más importante del país y su influencia llega a altas esferas del conocimiento y del hacer. Sumado a esto, desde hace ya varios años, en el hermoso campo en Montalbán, hemos podido ver murales y esculturas invitando a su contemplación. En el Centro Cultural UCAP, punto neurálgico del saber, encontramos salas, bibliotecas, auditorios, pero también un espacio propicio para exposiciones, seminarios teóricos, muestras de fotografía que se han convertido en propuestas fundamentales para entender el arte y su pensamiento en la Venezuela contemporánea. ¿Cuánto sabemos de esto? ¿Queda muy lejos la UCAP de los centros principales del arte en Caracas? ¿Estamos conscientes de que ahí, en el campus de la UCAP, hay uno de los planteamientos curatoriales más importantes de los últimos tiempos en nuestro país? De esto y mucho más conversaremos el día de hoy. lo que piensa Ricardo. Fíjate, cuando yo trabajé en la Católica, una de las cosas que más me llegó a impresionar fue, por supuesto, todo el despliegue artístico que se puede ver en el campus. Yo siempre he pensado que la visual más interesante de la UCAP es cuando uno viene del metro y cuando ya entras a la universidad y te paras en esa entradita y puedes verlo todo, ¿no? Y empezar a ver esculturas de diferentes artistas, murales, y ya luego dentro del centro cultural, uno de los edificios más hermosos construidos en Caracas en los últimos años, ver todo el despliegue artístico que hay tanto en la Sala Magis como en el espacio que está un poco más abajo de ahí, y todo el movimiento que uno puede encontrar en los pisos superiores y en los auditorios. En términos educativos, académicos en general, pero principalmente artísticos. Detrás de eso hay un grupo de personas que se han concentrado en una labor curatorial importantísima, que es conocida por la gente del medio, pero a veces me pregunto si el público caraqueño está del todo consciente de eso, de todo lo que puede llegar a encontrar ahí. Entonces, yo creo que si hay una apuesta interesante, además de, por supuesto, lo educativo, en la Católica tiene que ver con el arte. Y, bueno, para eso estamos aquí el día de hoy.
Pues sí, fíjate. Yo como estudiante ocavista, después obviamente el rol de egresado que es otro, también tuve el gusto de dar clases en la escuela de educación. Pude ver he podido ver en muchos años ya la transformación del campus universitario. Cuando yo estudiaba no existía el edificio cincuentenario. Cuando volví a dar clases ya existía y era un espacio que para mí era sorprendente porque además manejaba una tipología diferente, ofrecía otra experiencia de aula distinta a la Colmena, ¿no? Que fue además donde yo estudié y que sigue siendo icónica, por supuesto. Pero creo que una de las cosas que a mí me parecen, como persona vinculada a la universidad profesional y afectivamente, ha sido la construcción del centro cultural. Cuando yo estudiaba, incluso cuando trabajé en la universidad, todavía no existía. Y la biblioteca, si bien funcionaba muy bien en cuanto a dotación, siempre además como estudiantes y profesores uno podía pedir que compraran libros, como debe ser una biblioteca universitaria, y se hacía, y todos los préstamos, realmente uno no podía vivir la biblioteca de esa manera orgánica que te permite ahora el centro cultural, porque tú no veías nunca los libros, solamente cuando ibas a sala de reserva, que era una sala donde estaban los libros que no te podías llevar, sino consultar ahí casi que con guantes blancos. De resto, tú esperabas que por la taquilla te dieran el libro, ¿no? Y yo sé que eso era algo que además generaba conflicto dentro de la universidad, dentro de las autoridades, además muy vinculadas siempre a las humanidades, y que había un gran interés en transformar esto. La, digamos, tradición jesuita es bastante austera en sus modos, incluso en su diseño de los espacios, en los salones, una sobriedad además muy característica. Pero hay algo muy valioso y fue como entender que tú puedes seguir siendo austero sin divorciarte de los nuevos planteamientos estéticos, de las nuevas posibilidades que te brinda la arquitectura, el arte. Y bueno, el mejor hijo de ese pensamiento es ese centro cultural, que nada más entrar te quita el aliento. Es realmente hermoso, es un orgullo ucavista, pero me gustaría, y sé que eso nos convoca hoy, y para los escuchas espero que sobre todo sea una invitación, no es esa supuesta lejanía, porque como toda lejanía es subjetiva, esa supuesta lejanía creo que no ha permitido la plenitud del disfrute de un espacio como ese y de todo lo que tiene para ofrecer. Entonces, vamos a conocerlo un poco más de cerca hoy. ¿Con quién conversamos? Con Joana Pérez Daza y Humberto Valdivieso. Joana Pérez Daza es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales y licenciada en Comunicación Social. Máster en Dirección de Proyectos Culturales en la Fundación Contemporánea, La Fábrica. Investigadora docente de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Curadora independiente especializada en fotografía. Directora de la revista Temas de Comunicación. Además ha sido coordinadora de la Maestría en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y editora del anuario ININCO. Docente en Prada, Escuela de Fotografía, colaboradora de la organización Nelson Garrido, la ONG, Espacio Ana Frank y del Archivo de la Fotografía Urbana. Es coautora del libro La diversidad de la mirada, reflexiones sobre fotografía y cultura visual, entre otras publicaciones. Importantes textos suyos sobre fotografía pueden encontrarse en el portal ProDaVinci. Humberto Valdivieso es PhD en Humanidades, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello. Dentro de sus áreas de investigación se encuentra la cultura digital, el arte contemporáneo y el posthumanismo.
profesor de filosofía contemporánea y teoría literaria, curador de arte contemporáneo en el Centro Cultural UCAP, miembro del Consejo Editorial de las revistas Comunicación del Centro Comilla y Anuario Ininco de la UCB, miembro del International Association of Art Critics, miembro de la Junta Directiva de Espacio Ana Frank, del Comité de Cultura del Centro Venezolano Americano y aliado del proyecto Cultura Digital de Fundación Telefónica Venezuela. Es autor en De Conexiones y el blog de la ONG, y también ha firmado libros en arte y diseño publicados en Venezuela, México e Italia. Su última publicación ha sido el libro La movilidad del presente, estética, espacio y tiempo en la contemporaneidad. Querido Humberto, querida Joana, bienvenidos al Alfabeto del Mundo. Qué gusto que estén aquí. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, una maravilla. Fíjense, nosotros les vamos a hacer un par de preguntas. Comienzo yo, luego Sachenka, y según vayamos planteando las preguntas, ustedes van respondiendo. Puede comenzar Joana y después Humberto, Humberto después Joana, como ustedes prefieran, ¿ok? Vamos a ir desde preguntas de alguna manera generales a luego en el segundo bloque unas preguntas un poco más específicas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Por qué el arte en la UCAP? O sea, ¿tiene realmente lugar el arte en una universidad? No debería estar en un museo o galería, Humberto. El arte está cada vez más cerca de las universidades. De hecho, en el mundo es tradición que las universidades tengan espacios de arte. Los hubo aquí en Venezuela y bueno, todavía los hay en universidades tan importantes como la ULA Mérida, por supuesto la Universidad Central, la Simón Bolívar, tuvo en algún momento una gran tradición del arte, en la Metropolitana está la Sala Mendoza y así. Bueno, la UCAP tiene este proyecto desde hace unos años y pensamos que aunque no tenemos escuela de arte hoy, todo el saber de alguna manera está vinculado con el arte de distintas formas, en distintas aproximaciones, no solamente para lo contemplativo, sino que puede conectarse con sensibilidades tan diversas como la de la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Derecho o de Psicología, y que el arte tenga una respuesta para todo el mundo. Además, la universidad quiere proyectarse como un centro cultural para la ciudad de Caracas también. Joana. Sí, yo agregaría que el arte está donde está la vida, ¿no? Y creo que las universidades en general son un espacio donde la vida bulle de una manera muy particular, con mucha energía. Es el espacio de encuentro de las ideas, del diálogo de saberes. Y en este caso en particular es además el puente y el nicho para que esos procesos creativos estén en diálogo con la investigación. Es una diferenciación en la que siempre tenemos el ojo puesto, a la que siempre apuntamos, que el proceso artístico, creativo, desde sus diferentes facetas, la contemplación, la participación, la problematización, la reflexión, generen y sean a la vez productoras de procesos de investigación. Están allí como que en un vínculo muy estrecho. Queremos que las exposiciones, las actividades que tienen como núcleo el arte generen investigaciones y a su vez sean resultado de investigación, y por eso es que pues, la universidad, la academia es como el lugar ideal. Para eso también desde la diversidad de pensamientos y las distintas miradas que pueden encontrarse aquí, desde la amplitud, la libertad, creo que también está muy emparentado con esa idea que estamos buscando del arte en la universidad y desde la universidad en un sentido amplio, porque no es solo atender a nuestra comunidad universitaria integrada por estudiantes, profesores, empleados, obreros, sino también con las comunidades aledañas geográficamente, estructuralmente a nuestro contexto, a nuestra propia realidad. Buenísimo. Estupendo. Profesora, justamente mi pregunta va por aquí, ¿no? Como ucabista, además, el Centro Cultural UCAP
se ha convertido en un espacio central dentro del campus. Es además un edificio de una belleza magnífica y del cual nos sentimos muy orgullosos, pero ¿cómo lo vive el estudiantado? ¿Cómo se relaciona digamos, esta parte del público que atiende, ¿no? Que es el estudiantado, y más en estos tiempos de readaptación, ¿no? De vuelta al campo? Mira, con distintos niveles de aproximación y de energía, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy interesante este retorno luego de la pandemia, porque ha habido una energía, un color, unas ganas que de verdad nos tienen muy, muy alegres, muy complacidos, que parten muchas veces, y eso es bueno, desde la curiosidad, ¿no? Generalmente es esa pregunta que hay allí, qué hacer, cómo acercarse, a veces con algo de temor, a veces con algo más de riesgo, y luego sentir el espacio como propio, sentir el espacio como parte de una universidad que, insisto, está viva, así como lo pueden ser los jardines, como lo pueden ser las aulas cuando discutimos, cuando reflexionamos. El centro cultural también está teniendo ese papel. Y parte de diferentes miradas y momentos, porque hay quienes vienen quizás también buscando un espacio de pausa, de contemplación, de descanso, en medio de la propia dinámica universitaria que es complicada, que es compleja. Sí. Y en otros casos, insisto, viene desde esa propia pregunta, desde esa propia curiosidad que es muy característica de los jóvenes y también arriesgada, porque hay una participación allí a la que estamos apostando, de que ellos sientan el espacio como propio y en ese sentido tengan también iniciativas que nosotros podamos acompañar. Ahorita, precisamente con estudiantes de las escuelas de letras y de comunicación social, estamos planificando algunos proyectos conjuntos que partan de esas iniciativas y de esas ideas de los propios estudiantes y que nosotros más bien sirvamos de acompañantes. Magnífico, eso es además una bellísima noticia. Y bueno, la curiosidad es en buena medida el motor de la imaginación. Entonces, que comience por ahí es una buena noticia. Profesor Humberto, ¿quisiera complementar esto? Sí, que cada vez nos hemos vinculado más con las distintas escuelas, los estudiantes están asistiendo muchísimo. Tenemos un programa de visitas guiadas que ha sido un éxito total, se piden muchas visitas guiadas, no solamente a los estudiantes de la UCAP, sino de colegios de estudiantes que quieren venir a estar en la UCAP o colegios que están en los alrededores. Y bueno, eso nos ha hecho que tengamos un promedio de 2 o 3 visitas guiadas diarias. A veces son muchas más en el centro cultural. ¡Wow! Es importante, y me imagino también que dentro de esta asistencia está presente como parte, además de las iniciativas de la universidad, la atención a las comunidades cercanas, ¿no? También a estudiantes de las comunidades cercanas al campus. Totalmente, vienen colegios de Fe y Alegría, colegios públicos, vienen también organizaciones vecinales, de muy variado. El vínculo de la universidad con las comunidades es muy grande gracias a Proyección a la Comunidad, a Parque Social y a toda la labor que hace el voluntariado de la UCAP. Humberto, ¿cuánto tiempo tienen ustedes trabajando, digamos, toda esta línea de arte con la Católica? Yo sé, por lo menos pude ver, mientras trabajé allá, tu presencia siempre constante, generando y planteando proyectos que tengan que ver con esto. Pero quisiera que me hablaras un poco lo que ha sido ese proceso para ti y también para Joana en otros proyectos artísticos, especialmente todo lo que tiene que ver con fotografía. ¿Cómo ha sido esto para ustedes dos? Mira, este edificio tiene aproximadamente 9 años, ¿sí? Y el proyecto tiene
7 años y medio, cuando la directora del Centro Cultural, que es la directora de la biblioteca también, la profesora Mabel Calderín, me invitó a estar acá como curador y a generar el proyecto de arte, y que juntos conformamos un equipo que es el que está ahora con nosotros, que es un equipo maravilloso. Pues lo primero fue definir cuáles eran las líneas del centro cultural, qué implicaba un centro cultural dentro de una academia, todo esto que estamos conversando, y comenzar a hacer alianzas. Eso fue importantísimo. Esto es un centro cultural que se ha hecho a fuerza de alianzas con los artistas, con embajadas, con instituciones, alianzas internas. Y una vez que establecimos y logramos hacer el punto, como dicen los comerciantes, y ya la gente comenzó a venir y a fortalecer esas alianzas, hemos ido especializándonos. Y esa especialización quiere decir que tenemos muy claras las líneas curatoriales hacia el arte contemporáneo, hacia el arte digital. Tenemos una línea de artes plásticas de que estamos trayendo los maestros venezolanos que habían estado olvidados, rescatándolos y dándoles la oportunidad de estar acá. Abrimos la línea de fotografía, que Joana se referirá a ella, y tenemos proyectos para abrir otras líneas curatoriales que, bueno, hagan específico. Ese es el plan del presente. Además, bueno, de comenzar un proyecto de internacionalización del Centro Cultural, que también hemos estado en eso. Y nos los ha permitido, la pandemia fue problemática, pero toda la digitalización de nuestros procesos, el Centro Cultural virtual, la página web, las exposiciones virtuales nos abrieron un gran espacio. Entonces ha sido, bueno, una aventura maravillosa que todavía tiene muchos retos por delante. Por supuesto. Y además la Católica ha destacado mucho con alianzas, con diferentes entes, con diferentes organizaciones. Joana, cuéntanos un poco de exposiciones fotográficas. Yo sé que has estado con Humberto detrás de varias, y solamente tú a través de algunas. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque no es lo mismo la escultura que ver unos cuadros, que ver una exposición de fotografías. Sí, sobre todo porque la fotografía tiene ahorita una presencia o una omnipresencia en nuestra vida, en nuestras relaciones, en la cotidianidad, y en el público, digamos, con el que nosotros estamos trabajando, que tiene casi que un nicho muy fértil. Y hemos proyectado también allí insisto, todo eso en un marco general de todo lo que es el Centro Cultural, un área específica de fotografía, que es un proyecto que tiene ya 2 salas expositivas dedicadas exclusivamente a la fotografía, una más enfocada en maestros de la fotografía venezolana, en autores de cierta trayectoria, y la otra sala, que se llama Fotocontacto, tiene una esencia más experimental y es de proyectos fotográficos. Quiere decir que pueden ser no solo experimentales, sino también de transformación, de contacto y de participación. Empezamos con una exposición de Juan Toro Díez que se llama Ruptura, que ha sido muy exitosa, que ha tenido una receptividad increíble en la comunidad y fuera de ella, en la comunidad universitaria y fuera de ella. Se llama Ruptura porque el artista, el fotógrafo, toca el tema de la violencia como su línea principal, pero en esta oportunidad esas fotos que son muy fuertes visualmente de la morgue, de asesinatos, de escenas de crimen, él las cubre con un plástico negro, que además es el material que se coloca en los ataúdes para que recojan los fluidos, y al taparlas se construye como una especie de mural y de manto negro, de dolor, de luto, y él deja algunos rastros, algunas rupturas, algunos espacios que son vistos incluso como una grieta en esa piel del país, que se convierte ese muro de alguna manera en metáfora, y desde allí queda la invitación abierta para que el público decida hasta dónde mirar. Esa decisión de quien mira, si destapa, si rompe, por eso se llama ruptura, y si asoma y se atreve a descubrir lo que está tapado, o si prefiere la distancia y dejarlo allí. Ese contacto incluso
con el soporte, con el material, ese atrevimiento o no, ¿sí? O esa posición distante y de contemplación, que por supuesto también es válida, ha hecho de esta exposición prácticamente un experimento social, y es muy interesante porque, pensándolo desde la investigación y la docencia, está generando otros procesos, por ejemplo, con la Escuela de Psicología, la Escuela de Comunicación Social, la de Letras, cada una desde su mirada, tratando un poco de entender lo que pasa en esa exposición que va cambiando, que va mutando de acuerdo a la propia interacción del público. Eso es el presente. Y tenemos ya proyectadas, tenemos también como una planificación a 2 años con aliados estratégicos, como por ejemplo el Archivo Fotografía Urbana, con quien venimos ya desarrollando algunos proyectos, tanto expositivos como de publicaciones y de divulgación, centrados en la memoria de la fotografía venezolana, en nuestros autores, en las narrativas visuales y en el tema de las fotógrafas de fotografía y mujer, que vienen a ser como las líneas curatoriales de este proyecto fotográfico que se inscribe en el marco general del Centro Cultural. Magnífico, Joana. Vamos a un corte y al volver seguimos conversando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de el arte en la UCAP? ¿Con quién conversamos? Con Joana Pérez Daza y Humberto Valdivieso. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Estamos con el profesor Humberto Valdivieso, la profesora Joana Pérez Daza, queridos amigos, muy respetados, y estamos conversando sobre el arte en la UCAP, ¿no? Ahora, generalmente con todo proceso curatorial, yo siento, Humberto, Joana, pienso que todavía el concepto de curaduría o qué significa ser un curador de arte no se entiende del todo. Hay gente que piensa que es solamente el capricho de un individuo y un capricho que pasa por algo que le gusta y ya, ¿no? ¿Qué elementos estéticos definen la selección de obras y exposiciones para la Universidad Católica Andrés Bello? Mira, esa es una pregunta muy buena. Porque el curador, esencialmente, para mí, es 2 cosas. Primero, un investigador. Todo curador debería ser un investigador. Y un curador también es un provocador. Eso es lo que es el trabajo del curador. Un provocador que trabaje y dialoga con los artistas, que trabaja junto con ellos, que se involucra en su obra, y en ese diálogo la obra se selecciona a sí misma, que ese es otro punto. Yo nunca he seleccionado nada. En el diálogo con el artista, la obra comienza a aparecer, y entonces lo que termina mostrándose como narrativa en las salas es la narrativa de ese diálogo de investigación del curador con el artista o en cualquier proyecto. Así ocurrió, tenemos una exposición bellísima de Samuel Baroni que se llama El Bosque en la Sala Magis. Eso fue un diálogo que mantuve con Samuel Baroni durante 3 o 4 años, hermosísimo, y que dio fruto a esta exposición. Igual, por ejemplo, estamos elaborando ahorita un mural extraordinario, enorme, con el maestro Juvenal Ravelo, acá en la UCAP, un mural de arte de participación. Y yo tengo por lo menos 15 años trabajando con el maestro Juvenal Ravelo en un diálogo permanente sobre lo que es la activación de la sociedad en el arte. Y eso trajo ese mural hasta acá. Entonces, la curaduría es eso. La curaduría es investigación y provocación de situaciones donde el arte comience a hablar por sí mismo. Joana, ¿cómo lo ve? Sí, yo creo que en medio de esa investigación y de esa agitación, provocación, hay también una grieta que el curador ve por dónde apostar y por dónde arrojar luces sobre las preguntas, porque el arte fundamentalmente trabaja también sobre preguntas, igual que la investigación, por esas inquietudes, por esas dudas, por esas pulsiones que a veces pueden ser internas o a veces pueden ser más de contexto.
encontrar esas grietas y desde allí problematizar y desde allí formular preguntas y ver qué devuelve el artista, qué devuelve el arte y qué de diálogo y de construcción conjunta se puede ofrecer ya en el marco de un discurso, en el marco de una exposición que genere eso, que genere reflexión, que no salgas igual que cuando la viste, o sea, que te mueva desde los sentimientos, desde las emociones, desde la parte racional, desde las conexiones, desde las relaciones que puedes hacer a partir de esa grieta inicial por donde la curiosidad, la pregunta, la duda, la investigación van llevando este proceso. Por eso es importante que desde la curaduría también se entienda todo el proceso de los referentes, el proceso de los contextos y por supuesto la propia búsqueda del autor con sus intenciones, con sus motivaciones, y en ese sentido pues el curador empieza como a dialogar y a veces también toca el papel de ser traductor, mediador entre esto que está ocurriendo y el producto final, la exposición y los procesos que luego se generan de esa exposición, porque no es solamente colgar obras en unas paredes, sino acompañar incluso todo el proceso que viene a continuación. O sea, la curaduría no termina allí con el montaje, hay que tener muy presente eso. Hay una frase de John Cage, del maestro John Cage, que a mí me encanta, que es: prefiero evitar que el público se siente. Eso guía la línea curatoriales acá de la Universidad Católica. Por eso nos gusta trabajar lo instalativo, formatos transgresores, experimentales. Estos son casi todas salas experimentales. Por eso están dedicadas a la investigación también. Lo que no se puede hacer en muchos otros sitios, porque bueno, su corte comercial o solamente de exhibición, nos arriesgamos a hacerlo acá también en esa línea. Magnífico. Aquí estamos además embelesados escuchándolo a ambos. Y en esa escucha también, por supuesto, pues uno va pensando y haciéndose otras preguntas. Yo creo que efectivamente, además, no solo el rol del curador, sino el curador que está en un centro cultural dentro de una universidad, hay una suerte también de mentoría estética, podría decir yo, ¿no? Ayudar también desde un trabajo con la rigurosidad que ustedes hacen a construir en el público visitante, en el público sean los estudiantes, sea el personal de la universidad o estos invitados, incluso muy jóvenes, a ir desarrollando también una mirada y una construcción estética, ¿no? En relación con el arte. ¿Cuáles son los proyectos en este regreso a la presencialidad en el campus? ¿Cuál es la agenda que nos ofrece el Centro Cultural para los próximos meses? Mira, en artes visuales nosotros arrancamos con varias exposiciones, digamos el paquete post-pandemia, una gran exposición de Samuel Baroni que se llama El Bosque, hermosísima, una reflexión entre su visión de la ecología y la intimidad de su alma. Es un gran paisaje instalativo el que construyó Samuel Baroni ahí como un homenaje a la naturaleza y a la sensibilidad humana en ese vínculo. Vale la pena verlo, la vamos a tener hasta septiembre. Magnífico. Tenemos una exposición de Willy Croas y Ricardo Arispe en la sala de videoarte, arte digital, muy bella, que habla sobre la realidad virtual y los vínculos del amor con la realidad virtual. Tenemos una exposición que queda poco tiempo para terminar de verla, del maestro Villalón, un pintor barquisimetano muy bueno, que está exponiendo acá. Tenemos una exposición de arquitectura, la primera que hacemos, de Víctor Sánchez Tafur, sus maquetas arquitectónicas, las que él hace con sus alumnos, y es una belleza. Eso está en la sala Sofía Inver, en el espacio Sofía Inver tenemos esta exposición. Y estamos en este momento realizando el gran mural de arte de participación con el maestro Juvenal Ravelo en la entrada de uno de los edificios, un mural de 30 metros, bellísimo,
que se inaugura, este es un proyecto junto con Fundación Telefónica para el Día Mundial del Voluntariado, se inaugura el 13 de julio. Ya para el próximo semestre tenemos planificadas 7 exposiciones en las distintas salas, que bueno, las anunciaremos en las redes. La que les puedo anunciar ya es una gran exposición del Regulo Pérez, que debemos hacerle un homenaje a un maestro que tiene más de 90 años y ha sido uno de los artistas más importantes de este país. Y vamos a hacer una gran exposición homenaje a Regulo Pérez. Viene una artista española, primera exposición internacional formal que vamos a hacer post pandemia, y eso va a ser una sorpresa, pero vamos a tener una exposición de una artista española acá. Magnífico. Sí, no, ahí solo agregar que esta programación cabalga a la par de nuestro cronograma académico y de nuestros semestres. Claro. La pensamos así justamente para que vaya a tono con las distintas actividades de investigación, docencia y extensión. Y en el campo de la fotografía, esta agenda conversa muy bien, por ejemplo, con la Feria del Libro del Oeste de Caracas, que es para el mes de noviembre, finales de noviembre. Allí vamos a tener, en el marco de esta feria y de la fotografía, una exposición donde se muestre la relación histórica que ha habido entre el libro y la fotografía, que fue una relación muy temprana y muy cercana, y lo vamos a hacer de la mano del Archivo de Fotografía Urbana, con la colección que ellos tienen de fotobolsillos, con esos autores, con esos maestros de la fotografía venezolana, que ellos han reunido en una colección de fotobolsillos de autores venezolanos. Entonces, vamos a llevar eso ahora al muro, al dispositivo expositivo, y vamos a ver desde la instalación y desde esa nueva construcción, ese acercamiento y ese diálogo entre el libro y la fotografía. También tenemos un proyecto conjunto con los estudiantes, como les decía, con los de la Escuela de Letras, que ellos tienen un proyecto fotográfico editorial, que de hecho ahorita está una convocatoria para la recepción de maquetas o proyectos editoriales de libros de fotografía o fotolibros. Entonces queremos también luego llevar eso a exposición, y pensando en las áreas y en las carreras que tenemos aquí en UCAP, vamos a hacer una relectura ya para el año que viene de la obra de Tito Caula, pero específicamente la que tiene que ver con publicidad. Aquí tenemos una especialización en publicidad, y dentro de la carrera de comunicación social son varias las asignaturas que tienen que ver con este ramo, y queremos estudiar uno de los autores emblemáticos de la fotografía publicitaria en Venezuela, y de un momento, digamos, de mucha prosperidad y de muchas características de la Venezuela de los años 50, 60, 70. Entonces, eso es lo que tenemos en programación. Bueno, ¿qué programación? Además, bueno, viendo que hay una primera exposición de arquitectura, pues me parece además oportuno, ya que la universidad está abriendo la carrera de arquitectura también. Es una forma de ir celebrando, digamos, esa incorporación a lo que es la oferta académica de la universidad. Yo nada más puedo, bueno, aparte de aplaudirlos de pie, porque qué entusiasmo para trabajar. Recuerdo recientemente hicimos un programa homenaje a la escritora Elisa Lerner, y nuestros invitados nos hablaron de una frase que la escritora acuña de estos años acerca de la abolición de la belleza. Yo creo que ustedes están justamente construyendo y luchando contra esa abolición de la belleza que han supuesto años tan difíciles, y pues se los agradezco como caraqueña y como ucavista. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Joana. Gracias. Abrazotes, amigos. Abrazos, gracias enormes. Gracias a ustedes también por este espacio de difusión. La difusión es importantísima porque podemos hacer muchas cosas, pero es importante que se comunique, que se transmite, y este es un espacio también para invitar a las personas dentro y fuera de la universidad que se acerquen y que conozcan la oferta que está aquí y que es para todos finalmente. Exactamente. Así es. Bueno, un abrazo enorme, y Alfabeto del Mundo es su casa.
Hasta aquí nos trajo el río. Bien. Bueno, Sachenka, yo creo que hoy pudimos escuchar a dos profesores de gran trayectoria, muy comprometidos con todo lo que están haciendo. Y a mí me interesó muchísimo lo que se habló sobre la curaduría. Ujú. Lo que planteó tanto Humberto como Joana vinculado con la curaduría, con qué significa seleccionar algo para desarrollar una exposición o una instalación. Y la frase de Humberto, ser un curador es ser un investigador. Para ser un curador hay que ser un investigador permanente en el mundo y en el campo de las artes. El proceso que se viene desarrollando desde hace 9, 8 años, yo creo que va a dar mucho de qué hablar en lo que queda de esta década y por venir, porque no es cualquier cosa lo que está ocurriendo en el ámbito de las artes en la UCAP. Debo agregar que no solamente, por supuesto, en el ámbito de las artes, cada una de las facultades y las escuelas en la Universidad Católica Andrés Bello hacen muchísimas cosas. O sea, la cantidad de seminarios, congresos, invitados nacionales o internacionales, es realmente una empresa. No me refiero digamos, a crear o algo en términos comerciales, no quiero que me confundan. Estoy hablando de una empresa en términos de un emprendimiento global del conocimiento, como llevábamos mucho tiempo sin ver en este país. Y yo puedo tomarme el atrevimiento de decir que yo creo que no hay un lugar, por lo menos en Caracas, en donde se desarrollen tantas propuestas, exposiciones, instalaciones, como se está desarrollando en la Universidad Católica. Creo que ha trascendido los espacios tradicionales, los museos, incluso las principales galerías. Todo esto, en términos de lo experimental, está teniendo una multiplicidad de presentaciones en la UCAP y creo que debemos prestarle más atención a esto. Bueno, para eso estamos aquí hoy también, para invitar. Tiempo atrás tuvimos una conversación acerca de las con galeristas y expertos, en que estaba también el profesor Valdivieso, nos acompañó, y no podíamos dejar de recordar la experiencia de los museos nacionales. Yo los vuelvo a traer a colación porque es importante tener en cuenta lo que son las colecciones y las exposiciones de los museos nacionales, porque eso es patrimonio de este país, de todos y cada uno de los venezolanos. Ese desaire que ha recibido por parte, digamos, del Estado, todo lo que es la inversión en arte que en estos últimos años, y que ha sido, digamos, no reemplazado porque realmente esa no llega, no es posible, pero sí asumido en buena medida por las galerías, también es asumido de una u otra forma por las universidades. El profesor Valdivieso hizo énfasis en algo que yo creo que es importante. Siempre ha habido presencia de arte en las universidades y nombró la Universidad Central de Venezuela, que es un gran tesoro, patrimonio pues mundial. Y bueno, quien no recuerda también la belleza de visitar la Universidad Simón Bolívar, y por supuesto en la Universidad Metropolitana La Sala Mendoza y sus propuestas. Lo recojo porque es importante, porque se sigue habiendo, o sea, ha existido y sigue habiendo una presencia del arte en el entorno universitario como parte de la experiencia universitaria. Entonces, y eso es importante porque una universidad es mucho más que ir a clase. En la universidad además uno pasa tantos años de vida y de vida importante y en los que te formas también como ciudadano y, ¿por qué no?, como decía, también como un
artista en el caso de los que evidentemente escogen este camino en la vida, pero también para uno como un curioso, un observador, o una persona cercana que aprecia y puede valorar el arte, ¿no? Entonces, creo que este es un programa que es en buena medida una buena noticia. Saber que a pesar de, se sigue trabajando con convicción, se sigue trabajando con altísima profesionalidad en todo. Creo que la entrevista da cuenta, además, ¿no?, del nivel de quienes están asumiendo la batuta del arte en el país. Y bueno, ¿qué nos queda a los ciudadanos también? Bueno, acercarnos a estos espacios, apropiarnos de ellos, porque también son construidos para nosotros. Y bueno, sí, yo sé, como decimos, como la distancia decíamos al principio es subjetiva, bueno, vamos a abrirnos las puertas también nosotros a visitar. Las actividades del Centro Cultural son recomendadas y publicitadas por las redes sociales de la universidad. En Instagram y Twitter se pueden encontrar tanto en @culturaucap como en @enlaucap. ¿Okay? Por supuesto, ahí está la amplia cartelera que mencionaba Ricardo de las muchísimas actividades que se están haciendo, pero obviamente también y como muy especialmente lo que se hace en el Centro Cultural. Así que invitemos, vayan. Claro, vayan. Es así como uno diseña muchas veces un plan y, digamos, estás en la Candelaria y parte de tu plan es ir a Latillo o a la Colonia Tovar o algún otro espacio. Yo creo que vale la pena incluir dentro de esos itinerarios explorar la Universidad Católica Andrés Bello. Hay otros espacios en el oeste de la ciudad, pero me atrevo a apostar en estos momentos por la Universidad Católica, preferiblemente de lunes a viernes. Una universidad también es el tránsito de sus estudiantes, profesores y trabajadores, y ver un campus vivo en un día de semana, en una mañana o en la tarde, mientras disfrutas de todas las exposiciones, es parte de la experiencia estética que te tienes que permitir. Todos bienvenidos. La etiqueta Nuestro Arte. Bueno, Sechenka, fíjate que dentro de tantas exposiciones que uno ha podido ver en la Católica, a mí me impactó mucho una exposición de Víctor Hugo Irazábal en 2016, directamente relacionada con su experiencia en el Amazonas, con los indios, y fue realmente, para mí fue muy impresionante todo eso que él logró desarrollar ahí y que estuvo en la Sala Magis durante bastantes meses. Bueno, yo estoy un poco más reciente. Y bueno, el profesor Humberto la mencionó, por lo tanto invitamos también a los escuchas a visitar visitar de una forma muy particular, porque es una exposición sala digital que se llama Virtual, a pesar de todos los años, a pesar de todos los daños. Es de Ricardo Arizpe y Willy Croes y es una exposición de digital, de arte efectivamente virtual y que tiene que decirnos muchas cosas acerca del arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, está disponible, así que los invitamos. En el próximo encuentro. Más allá de la frontera, proyectos literarios desde Chile. Y tendremos como invitadas a Mireya Tabuas y Cecilia Rodríguez Lehmann. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Juan Clark, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en
@MundoUR en Twitter e Instagram, @RadioEscuelaUR en Twitter e Instagram, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto la cuenta del programa, @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.